Recuerde, ante cualquier situación de emergencia, mantenga la calma, porque la clave de la seguridad somos todos. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes, chicas, chicos, profesores. Bienvenidos aquí a las jornadas neogranadinas que van a unirse al Congreso Internacional de Derecho Privado y al Congreso Internacional de Derecho Público en esta semana, en donde ustedes ya terminan sus actividades académicas. Se ha presentado para ustedes y se ha diseñado. Las primeras jornadas son las jornadas de estudios jurídicos, en donde inicialmente la doctora Claudia Margarita Martínez nos iba a acompañar, nuestra decana. Desafortunadamente no puede asistir en este instante, sin embargo les envía un saludo muy cordial y los mejores deseos para que estas jornadas no solo sean de su agrado, sino de su crecimiento personal y profesional. Mi nombre es Clara Lucía Guzmán. Yo soy jefe del área sociojurídica, por eso estoy a cargo de estas jornadas, en donde los doctores aquí presentes, el doctor César Oliveros Saya y el doctor Jorge Enrique León Medina, nos han querido colaborar con unas charlas muy interesantes. Entonces, daremos paso ahora a la charla del doctor Jorge Enrique León Molina, profesor de esta universidad, y quien nos hablará acerca de las fronteras epistémicas de la lógica jurídica. El doctor Jorge Enrique León Molina es abogado, él es abogado de la Universidad Católica de Colombia, tiene un magíster de la Universidad Libre de Colombia, un magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, con su tema la fisurabilidad de los sistemas jurídicos maestros, es doctorado en Derecho de la Universidad de Jaén, actualmente es evaluador reconocido por Colciencias, profesor de varias universidades, como ustedes lo conocen muy bien porque son sus alumnos. Inclusive lo conocen más que yo, estoy encantada de presentarlo, además de que es una persona de cualidades personales excelentes, de igual manera un maestro magnífico y seguramente que ustedes disfrutarán de esta charla. Con ustedes el doctor Jorge Enrique León Molina. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Nos vemos, como habitualmente nos vemos en un salón de clases y nos vemos en un auditorio pues más grande. Bueno, antes que nada quisiera pues hacer unas precisiones. ¿Aló? ¿Sí? Quisiera hacer unas precisiones respecto al nombre de la ponencia, ¿sí? Le coloqué fronteras epistémicas de la lógica jurídica, perdón, para tratar de hacer hincapié en un problema fundamental. ¿Cuál es? El problema de la… Pues realmente no es uno, sino son tres. Primero, el problema de la identificación del derecho a partir de una función lógica. El segundo, la forma en la cual se conoce el derecho, es decir, cuál es el ser del derecho a la luz de las formulaciones lógicas. Y la tercera, cuáles son, digamos, las fronteras del conocimiento respecto al conocimiento lógico, ¿sí? Entonces, para esta charla, digamos así, quisiera pues tomar en cuenta o partir de un punto general de partida, tomar desde un punto general de partida, y es que todos sabemos pues, los conceptos básicos de lógica, y a partir de ahí empezar a hacer una construcción o digamos una determinación de la función del derecho a la luz de la lógica. ¿Ok? Vamos a hacerlo pues como son 2 horas, como son 2 horas de tiempo, entonces vamos a hacerlo en forma de conversación, ¿sí? Yo voy explicando el tema, en la medida en que ustedes no vayan entendiendo, pues me van preguntando de una, ¿les parece? ¿Sí? La idea aquí no es que yo haga un monólogo, porque yo podría hacer un monólogo y contarles 1000 historias y irme feliz creyendo que me pusieron cuidado, pero pues que la realidad sea otra, ¿cierto? Sino la gracia es que ustedes al menos puedan aprender algo que les pueda servir en el estudio del derecho, ¿sí? Entonces me parecía más genial que fuéramos hablando, yo voy explicando el tema y ustedes me van controvirtiendo, ¿les parece? ¿Sí? Bien, entonces déjenme cuadrar las diapositivas y empezamos de una, ¿listos?
es un requisito de la decanatura para que podamos subir a la página los asistentes, no los nombres, sino el número de asistentes. Les agradecemos que lo vayan viendo. A ver, bueno. Close. Bueno. Señores, bueno, antes de empezar quisiera hacerles tomar referencia a una cita de un libro de unos autores colombianos. Quisiera leerles una parte para empezar la discusión, ¿les parece? Bueno, los que ven clase conmigo saben que yo tomo prestado de libros, leo las páginas que me interesan y de ahí voy construyendo el conocimiento, ¿sí? Entonces no van a pensar, pues, no, el profe León improvisa, eso, le faltó el beat, le faltó flow. Entonces, pónganme cuidado lo que dicen estos manes, que es muy interesante. Las investigaciones recogidas en la reflexión historiográfica de la lógica modal deóntica permiten una reconstrucción de los problemas mismos de la lógica en el derecho, en donde, aunque su referencia a ellos resulta inevitable, la investigación se aborda desde problemas de indeterminación, de construcción y de composición de las normas jurídicas, y además de eso, de la derivabilidad por parte de la función judicial. Cuando nosotros nos preguntan ¿qué rayos tenemos que hacer cuando vemos lógica en el derecho? Pensamos que solo vamos a ver figuras raras, conectores raros, y que simplemente lo que vamos a hacer es decir, mire, esto funciona de esta forma y sale, y que no tiene nada que ver con la función del derecho. Señores, eso es una idea errónea. El derecho es eminentemente lingüístico. Pues, si alguno de ustedes se puede dar cuenta, cuando alguien nos dice cuál es la composición del derecho, uno piensa, es normativa, ¿sí o no? Si uno piensa en Kelsen, uno diría la composición del derecho es plenamente normativa, ¿cierto? ¿Y las normas de qué se componen? De un antecedente y un consecuente, o de una circunstancia de hecho y una construcción normativa, o de un deber y un tener que. Pues no, vamos a hilar un poco más fino. El derecho se compone de normas. ¿Y las normas se componen de qué? De lenguajes, ¿cierto? El problema del derecho es el problema de la determinación o de la construcción del lenguaje normativo. Así de simple. Si nosotros tenemos en cuenta o hilamos más fino, si nosotros miramos desde la construcción filosófica del mundo, ¿el derecho existe? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguno de ustedes ha visto el derecho? Si lo ha visto, por favor, preséntemelo porque no lo entiendo. ¿Sí? ¿Existe o no existe? ¿Qué creen ustedes? El derecho es una ficción, ¿cierto? Una ficción entendida como una formulación o como una formulación lingüística que no existe, pero que trato como si aparentemente existiera. Igual que los sentimientos, ¿no? Te amo. ¿Eso existe? No. ¿Hago como si existiera? Sí, ¿cierto? ¿Usted lo siente? Pues sí. ¿Pero lo puede ver? No. Pasa lo mismo con las conductas jurídicas. Si a mí me dicen que el que matara a otro incurrirá en prisión, yo le diría, bueno, muéstrame el homicidio. Mírelo ahí. No, pues eso es un muerto. ¿Existe? No. Por ende, la forma básica en la cual nosotros entenderíamos la construcción del derecho desde el positivismo es incompleta. Nosotros desde el derecho tratamos de entender, o desde el estudio del derecho tratamos de entender algo que no existe y le damos fuerza como si existiera a partir de su operatividad. Pero si nosotros miramos los conceptos de derecho que vemos desde teoría jurídica o desde filosofía del derecho, estamos hablando de una cosa completamente abstracta, ¿cierto? Cuyo único rezago en el mundo real es la forma lingüística en la que está compuesto. Es decir, lo único que nosotros entendemos del derecho es lo que lingüísticamente leemos a través de un código, un libro maestro, como decía el Churrón. ¿Sí o no? Ahora, desde esa construcción lingüística que nosotros vemos, creemos que el derecho es positivo porque está escrito. Todavía más ficticio, ¿no? ¿Cierto? Y yo estoy seguro que si les dijera a ustedes que no es positivo porque esté escrito, sino es positivo porque surja de un hombre para otro hombre, es decir, está basado en la autoridad más no en la escritura, todavía sería más ficticio, ¿verdad? Es problemático, es bastante problemático. Entonces, la primera frontera que quiero que nosotros miremos es la siguiente.
desde el positivismo, desde los estudios positivos del derecho, nosotros entendemos que el derecho solo se circunscribe a un juicio jurídico al modo kantiano que nos expresa Kelsen, y la operatividad se define a través de un silogismo jurídico al modo, digamos, del positivismo clásico. Pues no, señores, el derecho es más complejo que eso. El derecho se compone no solo de formulaciones lingüísticas al modo de juicio de razón, sino se compone a través de deberes. Un deber contenido por un deber. La interpretación que nosotros tenemos de Kant es una interpretación bastante incompleta. Y eso es lo que quiero rebatir en la primera parte de la clase. Bueno, de la conferencia, ¿sí? Vamos a ubicarnos en una época fundamental. En 1932, justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, después de que hayan pasado pues, algunos años en los cuales se debatió la función del deber y la función del tener, después de que Kant separó el mundo en el mundo de las ideas y el mundo de la libertad, el mundo de la libertad y el mundo de la naturaleza, ¿se acuerdan? La fundamentación de la metafísica de las costumbres. El man nos dijo que existían dos tipos de deberes, que la palabra deber en ese caso está mal traducida. Dos tipos de formulaciones de acción. La formulación del tener que y la formulación del deber de, ¿se acuerdan? El müssen y el sollen, ¿cierto? El müssen, que sería una formulación personal o una formulación en la cual yo determino el cumplimiento de una acción, pero una acción propia del individuo, ¿cierto? Una acción en la cual yo restrinjo mi libertad porque solo yo puedo ser el juez de mis acciones, ¿cierto? O podríamos traducirlo una formulación imperativa en forma categórica, o una formulación en la cual yo asimilo un imperativo externo y lo que hago no es restringir sino limitar mis acciones, ¿verdad? En donde yo puedo hacer lo que haga, pero si lo hago, me hago acreedor a una sanción, ¿cierto? De acuerdo a una regla mínima de libertad, que sería un imperativo hipotético, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo esa estructuración de esas dos formas, entendería que la construcción, digamos, lógica del derecho hacia arriba, siguiendo esa identificación del deber y siguiendo las nociones clásicas de la lógica modal ética, es decir, los modos de verdad, podríamos entender que entonces el derecho simplemente sería la expresión de dos cosas, que es lo que nos va a decir Heffler y nos va a decir Bolzano. La expresión o de un querer, de una autoridad, que sería lo que está en el positivismo ideológico a partir, digamos, de Austin, cuando nos habla del querer y de la expresión del mandato, ¿se acuerdan? O la lógica de la voluntad, que sería la Wissenschaftler de Bolzano. Esa lógica de la voluntad, aunque ustedes no lo crean, hace parte de la construcción clásica del positivismo respecto a la norma, circunstancia de hecho, consecuencia normativa, ¿sí? La circunstancia de hecho, a la luz de la consecuencia normativa, se activa por la voluntad de la gente, ¿sí? En 1932, Ernest Mally es el que nos mete el problema de la lógica del deonticus o deonticus o la lógica deóntica, ¿sí? Como la lógica del deber. Sin embargo, la explicación de la lógica deóntica que va a construir von Ring más arriba no viene directamente de Mally, aunque es inspiración de Mally, sino viene de una crítica desde el realismo jurídico escandinavo. Entonces, el cuento va a ser el siguiente. Cuando hablamos de realismo jurídico escandinavo, para cerrar la idea, el realismo jurídico escandinavo está fundamentado en el realismo jurídico, el realismo filosófico que traía se me olvidó el nombre. El realismo filosófico que traía el maestro de ellos era, esperen, no era Weinberger, no, Lundstedt tampoco, era, se me olvidó el nombre. Bueno, es que el realismo filosófico, mientras me voy acordando del nombre, consistía en lo siguiente: el conocimiento no es producto de una experiencia sobre él, sino es producto de la acción que le da origen. Para ellos no es la experiencia de la cosa la que me va a dar el conocimiento en sí, sino son mis acciones respecto a la cosa las que me dan el conocimiento. Eso se llama realismo, ¿sí? Porque la experiencia del realista se va a dar simplemente o a hacer un cambio completo en toda la formulación del conocimiento a partir de la experiencia aristotélica, sino va a ser es la forma en la cual yo determino que el conocimiento se da por mi acción, ¿sí? De ese realismo jurídico de este personaje, que me acordaré el nombre en un momento, viene toda la escuela del realismo jurídico escandinavo, los estudios de Lundstedt, los estudios de Weinberger
Y viene un personaje muy interesante que es Alf Ross. Entonces, lo que voy a tratar de hacer en este momento es tratar de hacer una semblanza, digamos, de la construcción deóntica del deber, la construcción de la acción de Alf Ross, la construcción del realismo jurídico desde el dilema de Jürgensen y tratar de mostrar el primer límite, que sería cómo se conoce o cómo se da el ser del derecho a través de la acción. ¿Ok? Que sería diferente simplemente a una interpretación externa. ¿Sí? ¿Cómo nos lo presenta el positivismo? Bien. Desde ese realismo jurídico, donde es la experiencia que yo tengo con es la acción con la cosa y no la experiencia sobre ella la que me da el conocimiento, un matemático puso un concurso. Ustedes saben que a lo largo de la historia de la ciencia, digamos, los matemáticos hacen concursos para resolver problemas. Un matemático, Jürgen Jürgensen, hace un concurso en virtud del cual les dice: hey, vamos a ver quién resuelve este dilema lógico. ¿Cuál? Simple. ¿Cómo derivar un ser de un deber ser? Y viceversa. Uno entendería, ¿cómo así que derivar un ser de un deber ser? Es decir, ¿cómo derivar una acción del mundo en una acción ficticia respecto al mundo? Es como si yo determinara que algo que no existe, existe porque yo lo hago. Es absurdo, ¿cierto? La respuesta al dilema se dio en dos vías. La primera vía la dio Gru Sorensen cuando dice que un ser no puede derivar un deber ser. ¿Eso qué significa? De una formulación del mundo no puede derivar una ficción. Y la otra respuesta la va a dar Poincar cuando me dice no, de una formulación de deber ser sí se puede dar un ser. Es decir, de una limitación ficticia puede determinar una acción determinada. Pues ninguno de los dos tiene razón. La respuesta la va a dar alguien que está fuera del concurso y curiosamente es abogado, no era matemático. La respuesta me la va a dar Alf Ross. Y Alf Ross la va a dar explicando la formulación directa de Jürgensen. ¿Cómo? Le dijo: señor Jürgensen, usted siguiendo los estudios del realismo jurídico, del realismo filosófico escandinavo, se dio cuenta que no es la experiencia con la cosa la que da el conocimiento, sino es la acción que yo haga previo a la experiencia con la cosa la que me va a dar el conocimiento. ¿Sí? Entonces usted se va a dar cuenta que el derecho es una máquina. ¿Cómo así? Esto que voy a decir es la parte de la propuesta de Lundstedt que fue recogida por Ross y es la siguiente. El derecho se compone como ese computador que está allá. Tiene múltiples funciones, tiene múltiples comandos, puede resolver una operación, puede solucionar un problema. ¿Qué se necesita para que lo haga? ¿Qué? ¿Un operador? ¿Qué es? ¿Y qué tiene que hacer el operador? Yo soy el operador. Entonces yo me voy a hacer acá y voy a decir: listo, eso puede resolucionar el problema más importante de nuestras vidas. ¿Cómo hago para que lo solucione? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Porque ahí está la solución a los problemas, aquí está el operador, pero la relación entre los dos es indirecta, ¿cierto? ¿Qué necesito yo para que se dé? ¿Saber usarlo o simplemente usarlo? Para el realismo jurídico escandinavo lo que se necesita es simplemente una acción. La acción es la que va a dinamizar el derecho. Sin la acción, el derecho es una máquina, allá quieta. ¿Qué es lo que va a hacer que el derecho funcione en la realidad? Las acciones humanas. Ese postulado que están diciendo Lundstedt y que está diciendo después Alf Ross es el postulado del realismo filosófico aplicado al derecho. Hey, mire, el derecho funciona, está allá, resuelve los problemas. Pero ¿cómo hace para que funcione? A través de la acción. Pero la acción, simplemente la comisión de la acción determina que la máquina del derecho funcione. No, es la traducción de la acción a través de ¿qué? De actos del lenguaje. ¿Cierto? Entonces, como es la traducción de del derecho a través de los lenguajes, Ross me va a decir que esa máquina está compuesta de lenguajes. La máquina del derecho se compone de lenguajes. Ahora, la forma en la cual esos lenguajes funcionan, ¿cómo es? Yo cómo activo ese lenguaje, a través del lenguaje, ¿cierto? ¿Sí o no? Si yo veo el muerto directamente, pues digo se cometió homicidio, ¿cierto? Pero usted no va a llevar el muerto, va a llegar todas las circunstancias fácticas y se las lleva al juez y le dice: mire, es que esto fue lo que pasó, ¿sí o no? ¿Usted lo hace cómo? A través de actos del habla, ¿cierto? Para Ross, esos actos del habla o esos actos del conocimiento se dan en dos vías. O me va a decir, la máquina del derecho se compone de dos tipos de máquinas.
Y esto que nos va a decir también tiene mucho de la construcción científica que se dio o del positivismo lógico que se dio en Viena, ¿sí? Ustedes saben que Alf Ross fue un personaje bastante pintoresco, ¿no? Alf Ross fue un personaje que estudió en Uppsala. Después de estudiar en Uppsala se ganó una beca y se fue para Inglaterra. En Inglaterra conoció a los discípulos de a los discípulos de Wittgenstein, ¿sí? Después se volvió a ganar una beca y se fue para Alemania. Y adivinen con quién estudió allá. Estudió y peleó, ¿no? Con Kelsen. Después terminó en Estados Unidos peleando con los realistas y después terminó sus últimos años escribiendo otra vez en Uppsala. Es un personaje que, aunque nuestra construcción del derecho o nuestro estudio del derecho filosófico del derecho en Occidente no esté tan afincado al realismo jurídico, Alf Ross es uno de los pilares fundamentales y tiene muchas cosas muy interesantes que les voy a ir contando en la medida en que vayamos avanzando, ¿ok? Este man nos va a decir que el derecho se compone de dos tipos de proposiciones y fue el primero. De ahí tomó inspiración la escuela argentina para hablar de las formulaciones en el derecho. Me va a decir que el derecho se compone de dos formulaciones imperativas y formulaciones indicativas. Esto que él va a plantear es la solución al dilema de Jürgensen. ¿Cuál dilema, profe? Usted no nos ha hablado nada de ningún dilema. Pónganme mucha atención. Alf Ross, en un escrito del 62 que se llamó Imperatives and Logic, que hizo en Inglaterra, criticó el concurso que hizo Jürgensen del ser y el deber ser y trató de formular lo siguiente. Le dijo, señor Jürgensen, perdón, usted está equivocado. Porque derivar un ser de un deber ser es una contradicción. Y derivar un deber ser de un ser es una contrariedad. Usted me está hablando de cosas que no están en el mismo nivel epistémico, sino están en diferente nivel. La realidad tiene su forma, lo ideal tiene su forma, y eso sería mezclar peras con manzanas. Yo creo que lo que usted está planteando en eso es un dilema. Y ahí viene la formulación del dilema de Jürgensen. No la hizo Jürgensen, lo hizo Ross. Ross me va a decir que el pilar fundamental del dilema de Jürgensen es simple. El derecho se compone de lenguajes. Primera formulación. Los lenguajes son lógicos. ¿Qué significa que los lenguajes sean lógicos? Estos manes me están hablando en lógica formal. Me está diciendo que para que sea lógico tiene que tener dos cosas, un proceso demostrativo y un proceso verificativo. Demostrativo a través de formulaciones lógicas que, digamos, una estructura lógica coherente, y verificativo que sea real o no real, es decir, que sea verdadero o falso. Cuando me dice que el derecho se compone de lenguajes, me está diciendo que los lenguajes en el derecho tienen que ser verdaderos o falsos. Pero oiga, el derecho no es verdadero o falso. ¿Cómo así? Me va a decir, señor Jürgensen, el derecho no existe fácticamente en el mundo. Lo que yo conozco son los efectos de esa máquina, ¿cierto? Si yo pretendiera que fuese o que existiese como una cosa real en el mundo, podría calificarlo apofánticamente, es decir, verdadero o falso. Pero como no existe como una entidad apofántica, como una entidad real, entonces sus lenguajes tampoco son reales, tampoco son verdaderos o falsos. Entonces la expresión del dilema es simple. Si el lenguaje filosófico es verdadero o falso y todo lo que se compone puede ser verificado empíricamente, está todo bien, ¿verdad? Pero el derecho se compone de lenguajes. Segunda formulación, el derecho no es verdadero o falso porque sus efectos, porque no se puede comprobar como una cosa real sino a través de sus efectos en la realidad. Entonces, el derecho no es lógico. Y si no es lógico, pues no es ni verdadero ni falso. Es un problema el berraco. Simple, vamos a ponerlo en palabras de deber. Un deber ser no es verdadero o falso, un deber sí. ¿Cómo hago yo para derivar una formulación que no existe a través de una que sí existe? Es imposible, ¿cierto? ¿Sí o no? Ross le va a dar solución a ese dilema de una forma maravillosa. Porque Ross me va a decir a mí, señor lector, cuando lo enfrento a la lectura me va a decir, señor lector, lo que pasa es que estamos hablando de niveles epistémicos diferentes, de niveles de conocimiento diferentes, de niveles de conocimiento del derecho diferentes. Incluso la forma en la cual el positivismo nos presenta el derecho está mal. ¿Por qué? Ese man me va a decir que el derecho se compone de dos tipos de proposiciones, proposiciones imperativas y proposiciones indicativas. Una proposición imperativa es al modo del deber kantiano. ¿Eso qué significa?
Para Ross, una proposición imperativa es aquella que es vacía de contenido. ¿Qué significa eso? Una formulación que no tiene contenido aparente porque no tiene circunstancias de tiempo, modo y lugar. Lo que expresa es un deber que se puede cumplir o no cumplir. Y que se satisface o no se satisface, no sabemos cómo. ¿Sí? El que matara a otro incurrirá en prisión. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién va a matar a quién y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sabemos, ¿verdad? Es una formulación vacía de contenido. Las formulaciones vacías de contenido, me va a decir Ross, son formulaciones completamente anapofánticas. ¿Qué significa eso? Formulaciones que no tienen una experiencia empírica, sino que tienen una experiencia diferente. Él me va a decir que la experiencia respecto a las cosas ideales van a ser experiencias ideales también. Entonces pueden ser experiencias respecto a la validez, pueden ser experiencias respecto a la formulación ideológica, pueden ser experiencias políticas, pueden ser experiencias de cualquier forma, menos reales. Esto, de ahí, de ese punto es de donde se va a pegar von Wrigg para decir, claro, las experiencias pueden ser deónticas porque pueden calificarse a través de un operador. ¿Qué sería lo que nos había dicho 500 años antes Leibniz, cuando nos metió la lógica modal arética? ¿Se acuerdan? Vamos a mirar. Que lo hizo también siguiendo a Aristóteles, con la intensidad de la relación sujeto y predicado. Bien. Las proposiciones indicativas, por otro lado, van a simbolizar o van a simplificar, van a significar una proposición en contexto. Una formulación indicativa no es más que una formulación imperativa en un contexto determinado. ¿Eso qué significa? Que tiene un tiempo, tiene un modo, tiene una acción, ¿cierto? Una formulación indicativa sí puede ser verdadera o falsa. Es decir, sí puede tener experiencia. ¿Sí? Cuando yo entiendo que la formulación indicativa tiene experiencia porque puede tener aplicación o puede tener, digamos, una forma básica de comprensión, el derecho sí podría tener algo de real. Pero lo real es eminentemente discursivo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante hacer este análisis desde el dilema de Jürgensen? ¿Por qué es importante empezar desde acá? Porque la expresión del deber va a ser el punto de partida de los estudios lógicos en el derecho, por lo menos en el siglo pasado. Desde Ross, la diferencia puntual entre una formulación imperativa y una formulación indicativa no es solo la expresión de que sea o no sea real, porque una formulación indicativa puede tener también nociones de la lógica de la formulación imperativa, es decir, puede ser una formulación mixta, ¿sí? Sino que la expresión de un deber ser o la expresión, digamos, de una formulación indicativa va a traer o va a presentarme a mí un problema fundamental, que es el problema de la acción, los usos del lenguaje a través de la performatividad. ¿Sí? Cuando yo determino que es la acción humana la que determina el comportamiento y no es la norma la que determina el comportamiento, quebré el positivismo. Y curiosamente, aunque no lo veamos, fue en el 36. ¿Sí? Por eso, esa es la magia de Ross, que Ross desde la misma edición de la teoría pura del derecho ya nos está dando cachetadas. Bien. ¿Ahí estamos todos o alguien está enredado? ¿Todo bien? Ok. Ok, sigamos. ¿Seguimos? ¿Sí seguimos, Wilson? Ok. Bien. Segundo punto, ya sabemos que vamos a empezar a hablar desde conceptos de acción respecto a la norma y no de la norma respecto a la acción, ¿cierto? ¿Dónde podemos encontrar nosotros esa diatriba? Kelsen, teoría pura del derecho, ¿cómo se expresan las normas jurídicas? Capítulo 5. Una norma jurídica tiene una forma ¿qué? Una forma de un juicio, ¿se acuerdan? Para Kelsen, siguiendo kantiano, el juicio tiene una forma determinada, ¿se acuerdan? Un juicio se compone de un antecedente que es una acción que determina un consecuente que es una prescripción, ¿cierto? Un juicio lógico jurídico no es más que la atribución de la acción a la consecuencia, ¿sí o no? ¿Sí? Es decir,
Otra vez volvamos al del homicidio. El que matara a otro incurrirá en prisión. ¿Qué requiere para que se vaya para la cárcel? Pues matar a otro. ¿Sí o no? Atribución a una consecuencia. No necesariamente lo tengo que traducir en una forma lingüística, sino lo hago ¿dónde? Acá, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque si lo hago en forma lingüística, transformo el juicio en una proposición. ¿Se acuerdan? Regla básica, no hay juicio sin proposición y toda proposición expresa un juicio. ¿Se acuerdan? Bien. Desde ahí también podríamos entonces entender que la forma de aplicabilidad del juicio se da a través de una circunstancia fáctica que, al modo de un incontinente aristotélico, permita su contextualización. ¿Se acuerdan? El que matara a otro incurrirá en prisión. Premisa menor o incontinente. Juan mató a Pedro, ¿sí o no? Conclusión. Juan se va a prisión, ¿cierto? Es decir, la determinación de la dinámica jurídica se da a través de la relación silogística de la acción a la consecuencia, ¿sí o no? ¿Sí? Capítulo 5. Que eso va a ser la expresión del orden escalonado de la validez kelseniano, no es piramidal, es escalonado. Capítulo 5, Kelsen, quinta página, segundo párrafo hacia abajo. Ahí está, él lo dice es un orden escalonado, no es un orden piramidal, la pirámide era de Merkel. Por eso es que es hacia arriba y hacia abajo, no es dinámico hacia abajo ni dinámico hacia arriba, es de doble vía. Cuando nosotros entendemos ese punto, lo que les acabo de explicar, que es la clásica teoría kelseniana, Rawls la va a tumbar completamente cuando nos mete ese concepto de la acción. La performatividad de la acción se va a tirar todo. ¿Por qué? Porque no es la norma la que me va a determinar a mí, sino son mis acciones las que determinan a la luz de la norma. ¿Sí? Y con ese concepto, con esa determinación de la performatividad, podemos entender lo siguiente. Segundo punto. Antes de llegar a von Wrigg y entender la lógica del deber, del deber ser o de la lógica de la satisfacción en von Wrigg, existe otro límite de conocimiento del derecho, a partir de la lógica. ¿Cuál? El conocimiento de la lógica a través de la acción y no de la ocasión. ¿Sí? La diferencia entre acción y ocasión es una diferencia que pasó por debajo de todo el mundo. ¿Eso qué significa? Todo el mundo cree que hablar de una acción y hablar de una ocasión es exactamente lo mismo. Y los estudios del derecho a partir, digamos, de la función positiva del mismo, confundían acción con ocasión. Uno cree que una norma jurídica expresa una acción. Pues no, expresa una ocasión. Para eso quiero leerles una cita que trae Giurg respecto al tema, ¿les parece? Así es que traigo mis para traerles la explicación. Ya les leo lo que dice este man acá. Y desde ahí planteamos el problema, ¿les parece? Ocasión. Ya casi. Es que perdí el pie de página, el separador. Recuerden ustedes una cosa, mientras estoy buscando. Cuando yo determino como el cumplimiento de acciones, las acciones son con formulaciones, digamos, estados de cosas en los cuales explico acciones directamente. ¿Sí? Juan mató a Pedro, ya. O por lo menos en un tiempo, digamos, concreto. Una ocasión tiene tres características. La primera característica de una ocasión es que la ocasión es indeterminada. La segunda característica es que la ocasión, por ser indeterminada, tampoco tiene un sujeto, ¿cierto? Y la tercera característica es que puede darse o no darse. Es decir, es completamente opcional o se determina a través de la libertad del sujeto. Hay tres tipos de acciones por ocasión. ¿Cuáles? La primera, tres tipos de ocasiones, perdón. La primera, la ocasión pura, un hecho que ya pasó, ¿cierto? Si yo les describo a ustedes la forma en la cual Bruto mató a Julio César o le clavó la primera puñalada a Julio César, pues fue algo que pasó, ¿cierto? No tiene ningún tipo de deber contenido, sino simplemente pasó y ya, es una descripción y ya. La segunda, los procesos. ¿Qué es un proceso desde la lógica? Un proceso es una acción que se está dando en un momento, pero que puede tener efectos a futuro, ¿cierto? Yo no puedo determinar la comisión de la acción en un futuro si no tengo en cuenta la acción que se está presentando en el pasado, ¿cierto?
Por ejemplo, estoy haciendo dieta, espero bajar 20 kilos a futuro. Ya las acciones se están presentando, ¿cierto? Simplemente es determinación o, ¿cómo decir?, determinismo para la realización de la acción. La tercera es un estado de cosas. El estado de cosas se define simple y llanamente como el cambio en la ocasión de una acción para la realización de otra. Simple, una revolución. Hoy creemos en el presidente Muntu, mañana creemos en el presidente Mantu. ¿Sí? Eso es un cambio en estado de cosas, ¿cierto? Que casi que es imperceptible. ¿Sí? O todo lo contrario, puede ser demasiado imperceptible. ¿Sí? Por el contrario, la acción, por ser directa, digámoslo así, nos expresa lo siguiente. Guibur nos va a decir, la lógica de las ocasiones va a estar fundamentada en la lógica, en la formulación normativa, perdón, en la norma, simple y llanamente porque la norma en cierta medida va a expresar ocasiones. Pero, otra cosa que nos va a decir acá, la formulación del derecho en las proposiciones normativas se expresa a través de acciones directas que pueden calificarse con los modos de los operadores jurídicos. ¿Qué significa eso? Segundo límite que viene, digamos, antes de von Wrigg. Siempre hemos estado acostumbrados a entender las acciones jurídicas a partir de las acciones normativas o las formas normativas. Las formas normativas nos van a expresar condiciones o deberes vacíos que se pueden dar o no dar simple y llanamente por la libertad del sujeto. La lógica de la acción va a significar una forma diferente de entender el conocimiento, digamos, del derecho, en la medida en la cual, a partir de la comisión de la acción, contextualizo el deber contenido en una norma. ¿Eso qué significa? Cuando von Wrigg aparece en nuestro panorama y nos dice lógica del deber ser normativo, nos está haciendo es una lógica de las proposiciones normativas. Cuando nosotros estudiamos derecho, lo último que estudiamos son proposiciones normativas. Lo único que nosotros miramos es, digamos, construcciones lingüísticas per se, construcciones normativas per se, el artículo tal dice esto, ¿sí? Lo cual simplemente nos va a determinar ocasiones o formas en las cuales determinamos el derecho. Más sin embargo, la práctica del derecho se da ¿cuándo? Cuando las contextualizamos, ¿cierto? Por eso, cuando ustedes ven argumentación y ven el cuadro de justificación de Toulmin, ustedes se dan cuenta que hay dos formas o dos cosas fundamentales en el cuadro de Toulmin: la garantía y el respaldo. Porque la garantía va a ser el espectro meramente normativo, el respaldo va a ser la garantía va a ser el respecto normativo y el respaldo va a ser la forma en la cual, desde la acción, determino el cumplimiento de ese respaldo. ¿Sí? Entonces, la forma en la cual también abordamos el derecho desde la lógica simple y llanamente nos va a permitir seguir quebrando ese positivismo. ¿Sí? Tercer punto, para seguir. El tercer punto nos lo va a traer la lógica deóntica de von Wrigg. Ya llegamos a von Wrigg. Si ven que siempre que nosotros empezamos a entender, digamos, lógica deóntica y llegamos a von Wrigg, no nos damos cuenta de todo lo que hay antes de von Wrigg. Cuando nos enfrentamos a von Wrigg nos va a decir: hey, señores, miren, la lógica del derecho es una lógica del deber, por eso le llamo deóntica. Deonticus, deber, lógica deóntica, lógica del deber. Perfecto. Aunque el nombre no es de él, el nombre es de Mali. Desde la lógica deóntica, von Wrigg, en un artículo pequeñito que él sacó en 1951, nos va a traer el conjunto o el cúmulo de construcciones lingüísticas que van a formalizar ese deber. Y el deber tiene una construcción simple. El deber se va a expresar a través de los operadores que le dan sentido. ¿Eso qué significa? Ya no voy a calificar las proposiciones de verdad, las proposiciones imperativas de verdaderas o falsas, sino simplemente las voy a calificar a través del operador deóntico que les da sentido. ¿Es obligatoria, es permitida o es prohibida? ¿Cuál es la diferencia entre la obligación, permisión y prohibición respecto a los operadores clásicos de necesidad o los operadores de verdad, que son los de Leibniz? Simple. Los operadores de verdad son operadores absolutos que en cierta medida restringen la libertad del sujeto, o no del sujeto, restringen la libertad de la gente. Cuando yo digo que algo sea necesario, estoy haciendo que la fuerza imperativa de esa proposición abarque la libertad del sujeto. Es necesario que vengan a la conferencia. Si yo les digo que sea necesario que venga a la conferencia, cualquier posibilidad de salirse de ella no está contemplada dentro de la naturaleza, ¿cierto? O no sería posible de ninguna forma, o entonces todo el sistema lógico estaría mal, ¿cierto?
La formulación en von Wrigg es diferente, porque cuando yo digo que algo es obligatorio, le estoy diciendo, usted tiene que hacerlo, pero si no lo hace, pues no pasa nada, solo se gana una sanción, ¿verdad? ¿Sí me hice entender? El nivel de las formulaciones va a cambiar sustancialmente desde esa perspectiva, porque se van a llamar simplemente lógica de prescripciones de acciones. Ese nombre se lo puso Alf Ross, lógica de prescripciones de acciones, es decir, a través de la acción yo voy a determinar cómo se da la validez de un operador y ese operador cómo va a abarcar la totalidad de las acciones jurídicamente posibles. Pero ¿qué pasa si me salgo de ellas? Pues usted verá, se gana una sanción, ¿cierto? Ahorita ustedes van a decir, uy, profe, eso que está diciendo es contradictorio. No, más adelante les voy a explicar por qué, eso tiene una explicación desde el deber. Pero ese punto en especial fue el que le corrigieron a von Wrigg en Argentina. Más adelante les cuento cómo. La característica fundamental de la lógica deóntica como construcción del deber, a partir del deber mismo, se fundamenta en la interdefinibilidad, como cláusula, digamos, de estructura del sistema, ¿sí? Recuerden ustedes que desde el positivismo lógico, desde el Círculo de Viena, una ciencia tendría que es pura cuando a partir de su ejecución o de sus operaciones determina su funcionalidad, ¿cierto? ¿Sí? Eso también nos lo explican pues, Adolf Loos y Karl Kraus, que el objeto de la ciencia es el cumplimiento de la ciencia por sí misma, es decir, el cumplimiento de las proposiciones que ella misma determine como operaciones, ¿sí o no? Este man no es ajeno a eso, desde el 51. ¿Por qué? Porque desde el 51 lo que va a hacer es simplemente determinar cómo a partir del cumplimiento de las condiciones del operador determinó también el cumplimiento del sistema deóntico o del sistema lógico, ¿sí? Por eso la cláusula de clausura del sistema va a ser la interdefinibilidad. Un operador se define a la luz de otro operador, ¿cierto? Una obligación implica la no permisión de la acción, ¿cierto? Si es obligatorio venir al auditorio implica que no está permitido no venir, ¿cierto? Eso es interdefinibilidad. Ahora, la lógica deóntica desde ese punto nos va a permitir a nosotros, desde el primer sistema de von Wrigg, nos va a permitir entender que el derecho no se compone solo de deberes vacíos de contenido, sino que esos deberes vacíos de contenido también tienen una calificación jurídica diferente a una calificación moral simplemente basada en el deber. ¿Y cómo va a ser esa calificación? A partir del operador. ¿Listo? ¿Qué es un operador? Un operador es un funtor intencional, o sea, una letra que va a significar lo mismo. Pero esa letra que significa lo mismo, o ese funtor intencional que significa lo mismo, va a ser tan fuerte que va a vincular estrechamente la relación sujeto y predicado. ¿Sí? ¿Cómo así que va a vincular estrechamente la relación sujeto y predicado? Es obligatorio que si vienen a clase, entonces hagan preguntas. Es diferente que yo diga si vienen a clase, entonces hagan preguntas, a decir que es obligatorio que si vienen a clase hagan preguntas. Claro, ¿por qué? ¿Cuál de las dos tiene más peso? La obligación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la obligación determina ¿qué? Una acción. La otra determina ¿qué? Una ocasión. ¿Sí me hice entender? Si yo le digo, si vienen a clase, entonces hacen preguntas, ¿qué pasa? Pueden venir, pueden no venir, o pueden no hacer nada, ¿cierto? Es una ocasión. Proceso, estado de cosas, ocasión, ¿cierto? ¿Cómo sería el proceso? Estoy yendo. ¿Cómo sería el estado de cosas? Voy y no pregunto. ¿Cómo sería la ocasión? Voy y no entendí, entonces pregunto. ¿Pero estoy diciendo que tienen que hacerlo, que debe hacerlo o que es posible que pueda hacerlo? No. En el caso en el que yo les digo, es obligatorio que si vienen a clase entonces pregunten, ¿qué les estoy diciendo? Que si no preguntan, los voy a castigar. ¿Sí o no? Eso es un imperativo contrario a deber. ¿Ok? ¿Califica la fuerza de la vinculación sujeto y predicado? Sí. Entonces, la lógica deóntica va a ser una lógica que califica la relación de sujeto y predicado en forma directa, es decir, califica la intención de la vinculación de las proposiciones, de las partes de la proposición. Esa lógica se llamará una lógica intencional. Y no por la intención como acción, sino por la intensidad de la relación. ¿Sí me hice entender?
Por eso no va a ser lógica intencional con C, sino intencional con S. ¿Listo? Sí, no van a decir que el profe no sabe escribir. ¿Ok? Tercero, perdón. Cuando nosotros entendemos ese cuento de la interdefinibilidad, ese man pudo haber construido una lógica de la acción completamente racional y coherente a partir de la explicación de la intensidad de la relación sujeto y predicado, y todo iba perfecto. Hasta que, en un congreso en Argentina, invitaron a von Wrigg, al Churrón y Buligin, un par de argentinos muy buenos ellos, al Churrón que aprendió lógica estudiando para tocar el saxofón, Buligin que aprendió lógica jugando ajedrez, porque Buligin era hijo de inmigrantes ucranianos, ¿sí? Se conocieron en una facultad de Derecho y se hicieron parceros de toda la vida hasta que el Churrón murió en el 97. Buligin todavía está vivo, lo conocí de una forma bastante peculiar, lo pisé. Le pegué un pisotón y jamás en la vida me volvió a dar la mano. Ni siquiera me firmó el libro. Entonces, ellos, bueno, se le preguntaron a su ídolo, a von Wrigg, le dijeron, bueno, señor von Wrigg, mire, muy bacana su ponencia, que no sé qué. Von Wrigg les había dejado leer el texto antes de. En la comida, digamos, previo a la conferencia magistral de von Wrigg, al Churrón le dijo a von Wrigg, así calladito la boca, se le acercó al oído y le dijo, maestro, su conferencia está mal. Y von Wrigg lo miró con esa cara de finés que tenía. Lo miró como así que está mal, o sea, ¿usted es bruto o qué? Y al Churrón le dijo con sus 2 metros, porque medía 2 metros el man. Y se le escuchó y dijo, no maestro, está mal. Pues está mal, revísela, discutamos y mañana antes de la conferencia discutimos y verá que está mal. Pues este man en medio de su ego herido, pues von Wrigg había sido discípulo de Wittgenstein. Se fue para su habitación de hotel, revisó la conferencia y al otro día se despierta con babuchas, con el sombrerito de la pijama y dice, sí, tienes razón, está mal, yo no voy a dictar esa vaina. Entonces al Churrón le dijo, no, díctela y váyase a su casa y la corrige. El man dictó su conferencia, se fue para la casa y en el 76 sacó el sistema estándar de la lógica deóntica, modificó el sistema clásico que es el que estoy diciendo acá. Solo acabo de hablar de una formulación, digamos, de la formulación de la intensidad y de la interdefinibilidad, porque no voy a explicar los 8 axiomas, que eso sería, digamos, para aburrirnos más. Desde la nueva formulación, él nos va a decir lo siguiente. El problema de la lógica descriptiva, de la lógica intencional, es que la lógica intencional va a entender la relación de sujeto y predicado como una relación dual entre acción y consecuencia. Cuando la relación entre acción y consecuencia no se da por la intensidad de la acción, sino por la comisión de la acción. ¿Eso qué significa? Nosotros, a la luz, dice von Wrigg, en Normas, Verdad y Lógica, dice que a la luz de la construcción nomotética, es decir, a la luz de la construcción normativa, entendemos que planteamos formulaciones lógicas que esperamos que se cumplan o que no se cumplan, pero nunca tenemos en cuenta qué pasa si se cumplen. Este man hace esa construcción lógica y dice, lo importante no es el operador, lo importante es que el operador se pueda dar. Es decir, no pedir acciones completamente imposibles, sino pedir acciones que si se cumplen generen algo. Y el man, siguiendo a Ross, curiosamente, y siguiendo al realismo jurídico, al realismo filosófico de Uppsala, oye, no me acuerdo el nombre del man, bueno, al realismo jurídico de Uppsala, plantea el concepto de la satisfacción. Tercer modelo, la satisfacción normativa. Una lógica de la satisfacción normativa está afincada en el cumplimiento del operador deóntico. ¿Qué significa eso? En el cumplimiento de la acción contenida dentro de la formulación normativa. ¿Sí? Si yo digo que está prohibido algo, estoy diciendo que para que la acción se satisfaga no se debe hacer, ¿cierto? ¿Sí o no? Bien. La satisfacción, curiosamente, va a traer consigo la distinción o la construcción de formas lógicas en virtud de las cuales ya podría amplificar el espectro de la proposición normativa para hablar de la construcción de conjuntos de proposiciones normativas. Esa lógica deóntica, aunque ustedes no lo crean y es del 76,
nos va a abrir la puerta para construcciones posteriores o límites, digamos, ontológicos al estudio del derecho, que son la última parte de esta charla. ¿Listo? Desde la lógica de la satisfacción, el cumplimiento por el cumplimiento mismo del derecho se da a partir del cumplimiento, de la ejecución o de la acción contenida dentro del operador. Es decir, se van a determinar, primero que nada, antes de cualquier cosa, antes de la construcción del lenguaje deóntico, se van a determinar el cumplimiento de unos operadores deónticos determinados. Por ejemplo, una obligación se cumple ¿cuándo? Cuando la acción se hace constantemente, ¿cierto? Ya no va a decir que una obligación es la no prohibición de una acción, ¿cierto? Sino me va a decir es que una conducta es obligatoria si y solo si la acción se da todo el tiempo, ¿verdad? Es obligatorio venir a clase. ¿Cuándo se satisface la acción? Todos los días que tengo clase, ¿cierto? ¿Sí o no? Una permisión, ¿cuándo se satisface? Una permisión, algunas veces, pero tiene que haber una condición, ¿cuál? Que se dé al menos una, ¿cierto? ¿Sí? Es posible comer en clase, ¿cierto? Puedo hacerlo, puedo no hacerlo, pero al menos tuve que haber comido una vez, ¿cierto? ¿Una prohibición cuándo se satisface? Nunca. Porque si la acción se hace, insatisface la norma, ¿sí o no? Está prohibido matar, pero si mato, ¿qué pasa? Pues insatisfací la norma. Bueno, se insatisfació la norma. Se insatisfizo, bueno, no se cumplió. Para eso también sirve la lógica, para salir de problemas de lenguaje. No hubo satisfacción en la norma, ¿sí? O entró en una causal de insatisfacción, mejor, ¿sí? Es importante, digamos, el análisis de las satisfacciones normativas, dice von Wrigg, porque dependiendo de las satisfacciones normativas, la lógica de la acción, la lógica del tiempo, que es la de la acción o ocasión, también va a cambiar en la construcción del derecho. ¿Por qué? Porque resulta que si hago una construcción del derecho a partir, digamos, de las condiciones de satisfacción, podría entender que la norma y la proposición normativa, lo que pasa es que están en tiempos diferentes y tienen deberes diferentes. Von Wrigg nos va a traer un problema muy bacano y una cosa que también se le escapó al positivismo. ¿Cuál? La noción de los deberes. Cuarto problema o cuarto límite, la formulación del deber, la formulación lógica del deber. Von Wrigg me va a decir a mí que los deberes vacíos de contenido simplemente lo que van a hacer es expresar la forma en la cual un deber debería cumplirse, ¿cierto? O lo va a llamar un deber técnico, un Seinsäulen. El Seinsäulen o deber técnico va a significar simple y llanamente la expresión de un deber normativo que se puede dar o no se puede dar, y que si se da o no se da genera una consecuencia, ¿cierto? La expresión de los deberes técnicos contenidos en un espectro normativo que son propios de la actividad nomotética, dice von Wrigg, es decir, de la actividad de creación normativa, van a traer consigo también van a estar expresos de dos formas. La primera, si el operador es directo, por ejemplo, si en una norma dice el arrendatario no podrá dejar de cumplir con sus obligaciones al pagar el canon de arrendamiento, ya sé que el operador contenido va a ser una prohibición, ¿cierto? No podrá, ¿sí o no? Pero también puede estar expreso en forma indirecta. ¿Cómo cuándo? Si usted se da cuenta en una formulación, como volvamos al mismo tipo que hemos quemado todo el semestre, y en esta conferencia también, el que matara a otro incurrirá en prisión, ¿está diciéndome en alguna parte que está prohibido matar? No. Von Wrigg lo expresa de una forma bastante curiosa. Y esto que voy a decir es una expresión de la interdefinibilidad y más aún es una expresión del principio de identidad lógico. ¿Por qué? El que matare a otro incurrirá en prisión. El man me está diciendo, usted puede hacerlo como una regla de libertad, ¿se acuerdan? Usted puede hacerlo, pero si lo hace, se gana una sanción, ¿cierto? Entonces, no está permitida la comisión de la acción. Aparentemente me lo expresa en forma de un operador, pero contiene otro diferente. Ese problema lógico de la actividad nomotética, él le va a poner un nombre bastante peculiar, le va a decir, eso es un imperativo contrario a deber. Un imperativo que se expresa en un operador deóntico
pero trae consigo otro diferente. ¿Ok? Si nosotros atendemos a los principios de la lógica en el derecho, podríamos ver que entonces que aparentemente hay una contradicción. Si se puede hacer, entonces no se puede prohibir. ¿Cierto? ¿Cómo se salta esa contradicción? A partir de la cláusula de interdefinibilidad. No me está diciendo que se puede hacer, me está diciendo si se hace, lleva una consecuencia. Es decir, no está permitido la comisión de la acción. Por eso, este man va a solucionar el problema de la construcción del derecho a partir de la forma o de la ocasión, de la forma del tiempo, si es acción o si es ocasión. La lógica de la acción es la que va a traer consigo los imperativos contrarios a deber, en forma indirecta. ¿Eso qué significa? Los operadores que se pueden cumplir en momentos determinados, pero que están expresos en forma de otro operador, y que es cuestión de las reglas de interpretación de la norma de saber cuál es, ¿cierto? Segunda forma, la proposición, la lógica de la acción. ¿Cómo podría yo entender que se da desde la deóntica una forma de la acción, una formulación de la acción? Von Wrigg me va a decir a mí simple y llanamente que ya no voy a expresar un deber contenido en una norma, sino que al cumplirse la norma, es decir, al formular una proposición normativa, se van a generar varias condiciones de aplicabilidad. Si Juan mató a Pedro, entonces Juan irá a prisión. ¿Qué se requiere para que Juan vaya a prisión? Pues que Juan haya matado a Pedro. Entonces decimos, es obligatorio que Juan mate a Pedro para que sea obligatorio que él vaya a prisión, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos deberes hay? 2. La comisión de esos deberes, es decir, la sumatoria de los deberes contenidos en una proposición normativa, se van a llamar, o cada uno de los elementos de la proposición normativa que entran en la sumatoria se van a llamar enunciados normativos. Ese nombre se lo va a poner al churro Nibulillín. ¿Sí o no? La expresión de un enunciado normativo va a estar o va a constar o va a estar determinada por el operador contenido en cada una de las condiciones propias de aplicabilidad. ¿Sí? Bien, tercer límite. Hasta aquí está la lógica jurídica que conocemos en el cuarto límite. Quinto. No, me faltó uno. Quinto, la regla de clausura. Cuando nosotros entendemos que el derecho simple y llanamente puede ser la construcción de sistemas jurídicos, está determinado por la construcción de sistemas jurídicos, estamos limitando, digamos, el espectro de cumplimiento del derecho simple y llanamente a lo que esté constituido como norma. Al churrón le va a decir a lo que esté en el libro maestro, ¿cierto? ¿Qué es el libro maestro? El libro maestro es el conjunto de normas expresas o expeditas en forma de manual de normas, ¿sí? Le pone maestro porque digamos que toda solución debe estar, toda circunstancia fáctica, objeto de estudio debe estar contenida en él, de acuerdo a los principios del positivismo teórico. Inexcusabilidad, justificación y legalidad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Inexcusabilidad, cualquier problema sometido a estudio del derecho debe tener una solución. Justificación, esa solución debe estar de acuerdo con el cuerpo del derecho, ¿cierto? Legalidad, pues principio de legalidad, ¿sí? Bien. Y los principios básicos de la sistematicidad, que es completud y consistencia. Todo sistema jurídico debe ser completo y consistente, ¿se acuerdan? ¿Qué significa que sea completo? Que para cada situación debe haber una conclusión, ¿cierto? Y consistente es que esa conclusión debe estar sujeta o supeditada al cuerpo de la ley, o sea, al sistema jurídico. Von Wrigg me va a decir a mí que la forma en la cual se dé esa construcción del derecho la va a afincar a través de un concepto llamado corpus. El corpus normativo es el conjunto de normas. Von Wrigg no se va a meter en el cuento de construir un sistema jurídico porque pues no le interesa. A él se lo quiere hablar de la formulación normativa y ya, la formulación de acción. Si hace construcción de sistemas normativos estaría entrando en la ocasión y eso lo sacaría de su investigación de toda la vida, ¿sí? Pero cuando nosotros nos adentramos en el concepto, digamos, de sistema, al churrón y bulilli nos van a traer, muchos años después, nos van a traer dos principios que se dan, digamos, desde la construcción deóntica, que son la regla de clausura y el principio de prohibición. La regla de clausura es una regla en virtud de la cual un operador se determina a la luz del otro. Por ejemplo, lo que aparece, digamos, en la regla de interdefinibilidad, ¿sí? Que nos permite entender que el sistema lógico deóntico es un sistema cerrado, un sistema de operativo, digamos, lógicamente operativo de
deber ser. El principio de prohibición me va a permitir a mí determinar cómo, a la luz de la regla o del principio de razón suficiente, un operador debería estar compuesto o debería estar contenido para servir para regular ese deber en especial. ¿El problema cuál es? Quinto, aquí está la expresión del límite que les traía. ¿Cuál? ¿Cómo es el problema de la permisión? Una permisión puede ser directa, puede ser indirecta. El problema de la permisión es simple. La permisión me dice que puedo hacer o no hacer una acción, al menos si la veo. Puedo satisfacer una permisión haciendo o no haciendo la acción, pero al menos tiene que darse una sola vez. El problema con las permisiones es que las permisiones pueden ser fuertes o pueden ser débiles. Ejemplo, una permisión es fuerte cuando se expresa directamente el objeto de la permisión como tal. ¿Sí? Está permitido comer bombombón en el salón de clase. ¿Qué puedo hacer? Pues comerme un bombombón, ¿verdad? Esa es una permisión fuerte. ¿Sí o no? Una permisión es débil cuando yo determino cómo se da la permisión, pero esa permisión es bastante indeterminada. Por ejemplo, una proposición como está permitido comer en el salón de clase es una permisión débil. ¿Por qué? Porque alguien se puede comer un bombombón, la doctora se puede comer unas galletas, la doctora se puede comer, no sé, un muffin, no sé, no toda puede sacar un pollo asado, ¿cierto? Wilson puede sacar caviar. Profe, pero usted dijo que comer, sí, pero pues es que es incómodo, pues si saca la pierna de pollo y empieza a comérsela y bota el hueso. ¿Sí o no? Pero en la formulación lingüística estoy diciendo que se puede comer, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese es un permiso débil. ¿Qué trae consigo el permiso débil, señores? ¿Será que cuando yo planteo un permiso débil estoy especificando la practicidad del lenguaje jurídico? Es decir, la formulación lingüística es una formulación directa. Yo entiendo lo que debo hacer y lo que no debo hacer. ¿Está regulando mi conducta humana? ¿No, cierto? El permiso débil va a generar un problema fundamental en el derecho y es el problema de la derrotabilidad. Una proposición es derrotable ¿cuándo? Cuando en una proposición condicional el antecedente no es condición necesaria del consecuente. Por ejemplo, está prohibido comer, pero no entonces sacó un pollo asado, está comiendo, el auditorio huele, todo el mundo lo mira mal, pero él sigue comiendo porque puede hacerlo, ¿cierto? En ese caso la norma podría ser derrotable. Claro, porque ustedes podrían decir simplemente, oiga hermano, usted no puede comer esa vaina, ¿no es que nos incomoda? ¿Sí o no? Si fuese un permiso fuerte, yo podría atacar la validez de esa norma a partir de la indeterminación del supuesto hecho. No, porque ustedes ¿qué dirían? Es que él puede comer porque normativamente así está estipulado. ¿Sí o no? ¿Verdad? El problema se da cuando en la relación signo-designado, la relación signo y designado no es directa. ¿Se acuerdan? Cuando en una relación semiótica, donde el símbolo y el semisímbolo jurídico no es completo. Es decir, ¿cómo podríamos llamar ese signo? Un signo incompleto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es correcto. Y la derrotabilidad en ese caso sería una suerte de paráfrasis. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa o a qué punto podríamos llegar, digamos, para no llegar tampoco a los problemas, digamos, problemas contemporáneos de la lógica, que ya son los límites, pues, ontológicos, como la maestrabilidad, como la imperatividad, como la indecibilidad o como las lógicas difusas o las lógicas paraconsistentes que pues no son objeto de nuestra discusión de hoy, máxime pues porque no pudimos llegar a hacer la escalera teórica, completar la escalera teórica para llegar a esos planteamientos. Podríamos plantear un último límite. ¿Cuál? La aplicabilidad de la lógica deóntica. Aunque nos hemos dado cuenta
que los estudios desde el realismo de Alf Ross, desde el dilema de Jürgensen hasta la misma construcción de la lógica del deber, mellan, limitan completamente el espectro, digamos, de positividad del derecho desde la lógica. Hay un punto fundamental y es el siguiente. La práctica del derecho no puede estar supeditado tampoco al estudio de una lógica deóntica. Cuando von Wrigg dejó planteado su New System, no lo planteó como un medio para un fin. Nos llegó allá. Aunque nos parece una vaina novedosa y nos parece una vaina top y una vaina importantísima, solo son un medio. ¿Por qué? El verdadero punto de un estudio lógico del derecho no está en entender formulaciones de deber o formulaciones de tener, sino en la mixtura de las dos. Incluso lo que les voy a decir va a ser algo que también se entiende o es muy obvio, pero el positivismo no trascendió de un positivismo metodológico a un positivismo súper metodológico, sino se trascendió a un positivismo incluyente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo fue el tránsito del positivismo al positivismo incluyente? Fácil. Vamos a plantear uno de los pasos, el del sistema de las reglas al sistema de los principios. ¿Sí? En el segundo capítulo de los derechos en serio, un pelado que, bueno, ya era adulto, cuenta cómo en algún momento conoció pues al jurista más grande de su época, Herbert Lionel Adolphus Hart. Lo conoció en una conferencia en Harvard, donde él estudiaba, becado además, porque trabajaba en la barra del juez Learned Hand, pero pues él se dio cuenta que quería era escribir y ser, digamos, más operativo, no tan operativo, y se volvió pues un teórico, digamos, muy fuerte, que heredó la cátedra de Herbert Lionel Adolphus Hart. Ronald Dworkin empieza a contar cómo el sistema del derecho, digamos, como lo entendía Hart, era incompleto, y empieza a hacer la misma construcción o la misma historia que hizo Hart. Hart empezó a decir, cuando planteó el concepto de derecho, él empezó criticando el concepto de mandato de Ross, ¿se acuerdan? De Austin, ¿sí? John Austin hablaba del mandato como una orden respaldada por una amenaza, ¿se acuerdan? El cuento es que la amenaza la puede tener cualquiera, ¿sí o no? La puedo tener yo como conferencista, la puede tener la doctora como directora de área, la puede tener la doctora como decana, o la puede tener él como militar, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre todas las amenazas? Si este man se levanta y dice todos a la pared, que les va a hacer requisa, ¿sí o no? Hart nos va a clasificarla, o va a empezar desde el cuento de la amenaza para decirnos que la amenaza deriva de la autoridad de quien lo emite, es decir, del deber, ¿cierto? El positivismo ideológico es lo que nos va a plantear Austin cuando nos dice que el objeto del derecho es el derecho positivo, y el derecho positivo es aquel que surge de la autoridad de quién, del superior político, ¿sí o no? Ahí no nos está diciendo en ningún punto que sea escrito, nos está diciendo que surge de ¿dónde? De la autoridad del superior. Capítulo 1, el objeto de la jurisprudencia, John Austin, 1832. Cuando Dworkin empieza a hacer esa escalera y critica también, hace lo mismo, critica a Austin diciéndole sí, la autoridad la puede tener cualquiera, pero Hart también se equivocó en una cosa, ¿qué? Simple. Cuando Hart diría que cualquiera de nosotros tiene la autoridad de hacer la requisa, pero él tiene la autoridad por ser, digamos, agente de la ley, Dworkin me diría, ¿yo a quién le hago caso? Pues al que tiene la autoridad en virtud de la ley, ¿cierto? Existe una regla que lo posibilita. Esa regla es una regla primaria, ¿sí o no? A partir de esa construcción de reglas es donde viene la construcción del derecho, del concepto de derecho de Hart, donde nos dice que el derecho se compone de reglas primarias o secundarias, ¿se acuerdan? Primarias que se aplican en el contexto social, secundarias que se aplican sobre las primarias, ¿sí o no? Mas sin embargo, Dworkin nos dice, ese sistema de las reglas es un sistema incompleto. ¿Por qué? Porque pueden existir reglas más allá de las reglas, que no son ni primarias ni secundarias. Y las clasifican dos tipos, las reglas que pueden aplicarse como reglas primarias,
pero reglas que también pueden dotar de validez el ordenamiento jurídico. Y les puso un nombre tendencioso para la época. Sobre todo porque tenía una herencia del naturalismo. Y ese nombre es principio. Un principio es una regla que tiene dos naturalezas. ¿Cuál? La primera naturaleza es que puede ser aplicada como una regla primaria, cuando yo, por ejemplo, quiero sostener o quiero exigir el derecho a la salud. Atiéndame, vea que tengo cáncer. No puedo. ¿Yo qué hago? Pues invoco un principio fundamental de mi existencia, que sería, digamos, la dignidad a través de la salud, ¿cierto? O incluso la vida a través de la salud, y me lo tienen que aplicar. ¿Sí o no? Ahí lo estoy aplicando como una regla primaria, ¿verdad? O segundo, cuando yo quiero validar el conjunto del ordenamiento jurídico a través de su cumplimiento. Eso sería como una suerte de efecto sombrilla, como le diría Lagier. El principio puede validar el cumplimiento de muchas reglas jurídicas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, ¿de dónde derivo entonces que matar sería un delito, ¿cierto? El derecho a la vida fundamenta la validez del delito de homicidio, ¿sí o no? Bien. Ese punto, cuando él habla de principios, ya me está superando el positivismo metodológico. ¿En qué punto? ¿En qué problema? Póngame mucha atención. La tercera formulación que él plantea, porque Dworkin no se quedó en principios, también nos habló de directrices políticas. Las directrices políticas son los fines del Estado. Los fines del Estado que no se circunscriben al individuo, sino se circunscriben a todos. Los fines políticos del Estado pueden ser ¿cuáles? Estabilidad, paz, seguridad jurídica, seguridad política, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bien. ¿Cómo se da la diferencia entre reglas y principios? Fácil. La diferencia entre reglas y principios es una diferencia de jerarquía. Un principio está por encima de una regla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y por qué está siempre superior a una regla? Pues la solución es sencilla. Lex superior, lex superior, lex inferior. ¿Sí o no? ¿Cómo se resuelven los conflictos entre reglas? Fácil. Lex superior, lex posterior y lex specialis. Los principios básicos de definición de problemas. ¿Sí o no? Pero ¿cómo resuelvo problemas entre principios? O entre principios y directrices políticas. Si los dos están en la misma jerarquía, pero los dos son demasiado amplios, demasiado imprecisos, ¿cómo lo resuelvo? Ese man se inventa una regla. La regla que él se va a inventar, digámoslo así, podemos ponerle un nombre, balanceo. ¿Cómo le vamos a poner al balanceo? Simple, vamos a tomar en una circunstancia fáctica cuál de los dos principios se aplica más por dimensiones de peso de pedigrí y la que tenga más dimensiones de peso de pedigrí, que podemos llamarlas también, no sé, tópicos, al modo de Five. La que tenga más tópicos, pues es la que vamos a validar, ¿sí o no? Lo mismo pasa con un principio, con una directriz política. Si yo estoy en contra de la paz, por ejemplo, pues voy a hacer lo mismo, el juez va a hacer lo mismo, ¿cierto? Va a tomar una dimensión de peso y va a darle solución. Hay una película muy buena que ustedes yo sé que la han visto, El pueblo versus Larry Flint, por el problema de la pornografía, ¿no lo han visto? Véanla. Ahí hay un conflicto entre un principio y un valor, ¿sí o no, Doc? ¿El principio cuál va a ser? La libertad de expresión. ¿El valor cuál va a ser? La moral pública. En Estados Unidos la moral pública tiene un valor. ¿Y el valor es que es el Estado, lo mínimo que tiene que garantizar el Estado al cúmulo de ciudadanos es moral. Y esa película lo toca fundamental. Y lo que hacen en la película es un balanceo. ¿Quién tiene más derecho? ¿El que libremente publica una revista pornográfica o el Estado indeterminado garantizando la no publicación de la revista pornográfica? Esa es la película, ¿sí o no? Y eso pues, es una expresión, digamos, del balanceo. ¿Qué pasa en este caso? Pónganme mucha atención. Dworkin es muy astuto. Esto va a trascender un poco los derechos en serio y vamos a hablar un poco de la justicia con toga. No, la justicia con toga no, eso se llama del imperio de la justicia, de los Empire. ¿Por qué? Porque cuando el man hace eso y le da dimensión a los principios y le da dimensión jurídica a los valores que son completamente indeterminados, es como si estuviera dejando entrar al derecho circunstancias externas al derecho. Es decir, está vulnerando el principio de pureza de Kelsen. ¿Se acuerdan? La condición de pureza de Kelsen, ¿cuál era? Que el derecho era, que lo que compone el derecho es aquello que surge de las operaciones jurídicas válidas, ¿cierto? Capítulo 1, último párrafo, primera hoja, cuando habla de derecho y naturaleza, ¿se acuerdan? Todo aquello que no surge del derecho pues hace parte de otra ciencia, ¿no? Sociología, economía, etcétera, etcétera, ¿sí o no?
Pero ¿cómo hace Dworkin para superar eso? Fácil, el man va a decir, listo, hagámoslo, pero no es una condición necesaria, es una condición posible. Es posible que yo haga un razonamiento jurídico en virtud del cual incluya conceptos morales, pero no es una moral general, es una moral de deber. Ese es el punto que, digamos, que yo sería feliz y todos, entre toda la discusión que hemos hecho, es uno de los puntos que ustedes se aprenden. Dworkin, capítulo 4 de Los Empire, segundo párrafo largo, la primera hoja del capítulo 4 es un párrafo de 6 líneas y un párrafo larguísimo hasta la otra hoja. En la mitad del segundo párrafo él dice, no quiero que se me confunda con un naturalista, yo quiero que el man dice así, es una de las pocas partes donde él habla en primera persona. Yo no quiero que se me confunda como un naturalista, sino yo quiero que se me entienda como un positivista incluyente, en donde los conceptos morales hagan parte de un razonamiento posible de la decisión judicial. Entonces, cuando dicen que Dworkin es un naturalista, neonaturalista, él mismo se está contradiciendo. Esa es una interpretación que hizo Honorino. Pero en el capítulo 5, en esa parte, está la explicación puntual. Ahí, cuando él dice eso, nos está mostrando la última limitación, una lógica jurídica que incluya conceptos de deber explícitos, va a excluir cualquier otro tipo de razonamiento que pueda incidir en la decisión judicial. Entonces no puede existir una lógica deóntica que incluya un razonamiento judicial. ¿Por qué? Porque si entonces el man va a hacer inclusión de conceptos a partir de morales posibles, la lógica entonces no tendría sentido, ¿verdad? Entonces el último límite, ¿cuál va a ser? Simple y llanamente que la lógica deóntica en cierto punto trascendió a una reducción de las lógicas y a un punto fundamental que la hemos llamado maestrabilidad. Y ese punto, digamos, es una propuesta que se tiene con mis compañeros de aventuras, doctora Agudelo y el doctor Prieto, en donde trascendimos de la lógica deóntica. Y eso es objeto de otra conversación. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿No? Agradezco a la universidad, a la doctora decana y a ustedes, mis estudiantes, por la paciencia y la atención. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a nuestro doctor León. Muchas gracias a todos. Nuestra querida decana nos quiere brindar unas palabras. Entonces, después de haber escuchado con mucho juicio también la conferencia, ella se va a dirigir a nosotros. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, este es simplemente un saludo de instalación de las jornadas jurídicas neogranadinas. Creo que rompimos un poquito el protocolo y la agenda porque tuve una situación y no pude llegar muy en punto de las 2. Sin embargo, le he pedido a la doctora Clarita que me dé el espacio antes de darle la palabra al doctor César Oliveros. Respetados profesores invitados, doctor Jorge León Molina y doctor César Oliveros Aya, doctora Clara Lucía Guzmán Aguilera, jefe del área sociojurídica, doctora Ana Mercedes Bojacá, nuestra jefe del área de Derecho Laboral, apreciados directivos de la Facultad de Derecho, docentes, estudiantes y comunidad neogranadina, sean todos muy bienvenidos. Es para mí un honor inaugurar la Semana Jurídica Neogranadina, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, la cual se erige como un espacio de actualización y debate académico que nos permita conocer distintos puntos de vista y aumentar conocimiento y formar un criterio fundamentado en torno a problemáticas sociales del más diverso orden. Esta semana académica da apertura con las jornadas de estudios sociojurídicos en la tarde de hoy
y las jornadas jurídicas de Derecho Penal y de Derecho Laboral el día de mañana en este mismo auditorio, con conferencistas invitados de las más altas calidades académicas en temas vigentes de la sociología jurídica, como el que acabamos de escuchar del doctor Jorge León, la política criminal del Estado y las decisiones judiciales en materia laboral pertinentes a la luz de la Academia Colombiana. En la sesión de hoy nos acompaña el doctor Jorge León Molina con la conferencia Fronteras Epistémicas de la Lógica Jurídica. Creo que nos ha dejado entre el tintero varias preguntas y dudas, y yo creo que lo que es importante de estas conferencias es generar ese bichito de la inquietud por conocer mucho más sobre estos temas en nuestros estudiantes y también en nosotros los docentes. Y a continuación también escucharemos al doctor César Oliveros Aya, que tratará un tema bastante interesante en cuanto a la denominación de su conferencia. Creo que estamos todos muy atentos de lo que nos va a contar sobre de villanos a héroes, una reflexión a propósito del Guasón. Todos nos hemos visto el Guasón, ¿cierto? ¿O alguien no? ¿Alguien que no le guste el cine? No creo, ¿cierto? El profesor César Oliveros además viene en representación de nuestro Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales de nuestra facultad en la línea de investigación sobre cine y derecho, que aprovecho también para invitarlos a ustedes como estudiantes a que se vinculen a los semilleros de investigación en esas líneas tan interesantes que guían y orientan nuestros docentes. A ver si esta conferencia, doctor César, es el abrebocas para que tengamos varios estudiantes próximamente en su semillero sobre cine y derecho. Bueno, el día de mañana la jornada de Derecho Penal contará con la participación de la doctora Claudia Adriana del Pilar García, que es la directora del Instituto de Medicina Legal, y los expertos doctor Plinio Márquez Aponte y doctor Andrés Lozano, quienes disertarán sobre la prueba científica en el proceso penal colombiano, la actividad aeronáutica en el ámbito del derecho penal y el manejo de la escena y de las pruebas en accidentes aéreos. Finalmente, en la jornada de Derecho Laboral, el doctor José Roberto Herrera Vergara, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y jefe de área laboral de la Universidad del Rosario, y el doctor Ignacio Perdomo Gómez, director de posgrados en Derecho Laboral de la Universidad Libre, debatirán sobre algunos retrocesos jurisprudenciales del derecho laboral a través de una mirada crítica a las decisiones judiciales en materia de salud y maternidad. Para terminar, quiero agradecer el importante trabajo de nuestros jefes de área, doctores Clara Lucía Guzmán, Ana Mercedes Bojacá y el doctor Mauricio Henao Borges, quienes junto con su equipo de docentes han organizado las jornadas que nos convocan hoy. Nos complace igualmente la presencia de profesores y de representantes de una pluralidad de universidades nacionales e invitados extranjeros. A todos ellos les damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. A partir del día miércoles 20 de noviembre se realizará también el Congreso Internacional Neogranadino de Derecho, con las mesas del 21º Congreso Internacional de Derecho Público, en el cual se abordarán las temáticas de pedagogía e historia del derecho, justicia transicional y derecho fundamental a la salud. La 7ª edición del Congreso Internacional de Derecho Privado, con la temática central Problemas contemporáneos del derecho privado, el cual vamos a reprogramar para el día viernes en la jornada de la mañana, teniendo en cuenta la convocatoria a paro nacional que estamos haciendo para el día jueves 21 de noviembre a nivel nacional. Digo estamos, me incluyo como parte del Estado colombiano y más bien de la sociedad civil colombiana, y aunque todavía no se ha tomado decisiones institucionales sobre la finalización o la suspensión de actividades, ya hemos previsto que muy seguramente van a cancelar clases, aunque tenemos que esperar lo que diga el señor rector, y por lo tanto hemos reprogramado el Congreso Internacional de Derecho Privado, que estaba inicialmente programado para el jueves, lo hemos reprogramado para el día viernes en la mañana.
sea la oportunidad también para invitarlos a ustedes por fuera de sus actividades académicas para que vengan desde las 10 de la mañana a escuchar a un conferencista francés muy importante y un conferencista argentino que van a visitarnos esta semana. Y finalmente vamos a cerrar la Semana Jurídica Neogranadina el día viernes en la tarde con la cuarta versión del Congreso de Estudios Jurídicos Avanzados sobre los problemas de política criminal en Colombia. Sin duda alguna, esta va a ser una semana muy interesante que ha sido organizada pensando en aportar a la formación de nuestros estudiantes, por lo que los invito a aprovechar cada una de las conferencias y los expertos que visitarán nuestra universidad. Sin más preámbulo, doy por instalada la Semana Jurídica Neogranadina y les deseo los mayores éxitos en su disertación. Muchísimas gracias. Le doy de nuevo la palabra a la doctora Clara Lucía Guzmán, que es la jefe del área de sociojurídicas y principal organizadora del